Timoteo, yo quería aprovechar y hacer una pregunta sobre las tareas de la 6B, que hay que leer una introducción de algún libro que no tengo. A ver, espera, que tengo que mirarlo porque ya de memoria no me acuerdo todo. De la 6B, no, no me suena nada de eso, ¿eh? En la No, yo no, 6B, sí, sí. no, Seguro, seguro, ¿eh? sí, vale, te digo ahora mismo. No sé Ahora dónde los aquí, tengo yo también. opción 6, vamos a ver. Porque algunas también son sugeridas, ¿eh? No son, Ah, vale. no lo hay que hacer. A ver, la 6B, vamos, tengo aquí la A. Aquí lo tengo yo. Lee la introducción de la carta de Judas en alguno de los siguientes libros. El Ah, Nuevo vale. Testamento y su transformo y su mensaje. O también puedes usar Introducción al Nuevo Testamento de Everett Harrison, sí, Harrison. de Everett, sí, Harrison, vale. Bueno, si no lo hacéis, en principio no pasa nada. O sea, las tareas, si las hacéis, pues lo puedo tener en cuenta para la nota final. Pero lo que puedo hacer también, si queréis, yo creo que esa introducción al Nuevo Testamento la tengo en un PDF. Y entonces, para que no tengáis que comprar el libro, Vale. os lo podría mandar. Me lo voy a apuntar. Creo que es la que tengo. Mm, Te la mando, así lo podéis leer, sí. Gracias. Vale, apuntado. Que si no apunto las cosas me olvido. Bueno, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, bueno, ahora a tope, que soy profe y estas últimas semanas siempre va pues a tope, pero bien, bien, gracias a Dios. ¿De qué das clase? Pues doy música e inglés en secundaria, Ah, así que muy bien. bueno, La bien. secundaria son palabras mayores, ¿no? Sí, no me aburro, no, no me aburro, pero bueno. Son... Hola, Lucas. Timoteo, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Loida, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Que antes no te saludé. Hola, aquí estamos a tope. Ahí, atareada, muy bien. Bueno, Porque eso que decía también el compañero, ¿no? Que los niños es interesante. sí, Bueno, los niños no entienden de nuestras tareas, sí. Muy bien. Bueno, espera un minutillo más. Alguno que me avisó que sí que no va a poder estar. Lo verán después. Pero bueno, los que estáis sois todos los trabajadores, la mayoría no tenéis tareas pendientes, solo alguna. Loida, tú la videoconferencia 2 no la viste todavía, ¿verdad? bueno, yo asistí. Ah, estabas tú presente, vale, vale, vale. Sí, entonces tengo aquí apuntado algo que no es, vale. Sí, sí, asistí. Sí, me suena que sí, vale. Lo que voy cerrando la cámara porque mi bebé me pide comida. Vale, sí, sí, claro, por supuesto. Muy bien. Ujú. Sí, sin problema. Bueno, pues vale, ya pasan unos minutillos y si entra alguien más, pues ya se conectará. Voy a comprobar que os tengo apuntados para que no me pase nada. 9 y 10. ¿Quién me falta por aquí? Ah, pues, bueno, no saludé a Katy. ¿Qué tal con Ecuador? Estuve hablando con... Hola, Katy. Hoy, ¿Cómo ¿cómo vas? está? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Ya Tú estamos mejorando con el con tema la de la luz. crisis. Ajá, sí, gracias a Dios. Pero sí, no he hecho, no hice el examen de la semana pasada, me acabo de dar cuenta, pero ya me voy Sí. a poner al día. Bueno, ese lo tendrás que hacer al final, ¿vale? Ya, ok.
que es Muchas lo que da gracias. para recuperar, se recuperan al final de la asignatura. Bueno, pues nada, si tenéis alguna duda me preguntáis, me interrumpís si queréis, pero vamos a ir con la conferencia de hoy. Vale, pues ahí estamos con las epístolas generales, lo que toca para hoy. Bueno, ¿por qué se llaman epístolas generales? Pues porque no están dirigidas a una iglesia en concreto y también tienen otra cosa en común, que principalmente sus destinatarios son creyentes judíos, aunque en el caso de Pedro algunos opinan que también escribe a creyentes de trasfondo gentil. Y se diferencian o distinguen de las cartas paulinas, es decir, de Pablo, en que cuando tratan el tema de la iglesia no enfocan tanto la idea del cuerpo de Cristo y su desarrollo teológico, sino están enfocados en la vida de los creyentes, cómo debe vivir un creyente. Entonces esa es otra característica de las epístolas generales, más centradas en la vida práctica, cómo debe ser la vida cristiana. ¿Cuáles son las cartas que llamamos epístolas generales? Pues son Hebreos, aunque Hebreos algunos autores pues no la incluyen aquí, una porque no tiene el estilo 100% de una carta, ¿verdad? Como veíamos en las cartas de Pablo, con su encabezado y sus despedidas, sus saludos, pues no tiene ese carácter tan estricto de carta, y también porque algunos en el estudio de Hebreos lo incluyen como carta de Pablo. Pero bueno, nosotros la tenemos aquí como una epístola general. ¿Y cuál dirías tú que es el énfasis? Si tuvieras que decir una sola palabra de Hebreos, claro, Hebreos es bastante amplio, ¿no? Las otras son un poco más fáciles, pero si tuvieras que decir Hebreos, ¿qué palabra le pondrías? ¿Por qué destaca? ¿Qué es lo que te vendría a la mente pensando en la carta a los Hebreos? Si tuvieras que decir una palabra, ¿cuál dices? Podéis participar si queréis. Habla de superioridad de Jesús o de Dios ante otros, los ángeles, ante los hombres, ante ejemplos como Moisés, Abraham, Sí, sumo sacerdote, etcétera, etcétera. sí, ese es un tema principal en Hebreos, ¿no? Presentar la fe. superioridad de Cristo. ¿Alguna ¿Y la otra fe? palabra? ¿Perdón? ¿La fe? Sí, la fe también, ¿no? Yo creo que ese capítulo 11 de Hebreos famoso, ¿no? Que todos sabemos de memoria. Entonces, si escogemos una palabra, pues Hebreos, lo de superior estaría bien, pero si buscamos una palabra más casi de una doctrina importante, pues a lo mejor le pondríamos que su énfasis tiene que ver con la fe, ¿no? Porque la fe es un tema también más amplio que abarcaría también la persona de Cristo y todo eso. Bien, luego la otra es Santiago. Y a Santiago, esta ya es un poquito más fácil, ¿no? ¿Qué palabra le ponemos? ¿No os atrevéis? Yo le pondría radical. Radical. Sí, no anda Puede con ser. medias tintas, ¿no? Está bien pensado, sí. Pero si buscamos una palabra más de contenido de tipo de la enseñanza, ¿no? Pues, ¿cuál sería su énfasis en la enseñanza de Santiago? ¿Dónde pone el foco? ¿No os atrevéis? Para mí, a mi parecer, es la esencia, ¿no? de la vida que deben llevar los cristianos, ¿no? Sí, sí, aunque eso sería un poco común también a las otras también, pero sí, es una carta muy, muy práctica, sin duda. A Santiago diríamos que el énfasis está en las obras, por eso, en las obras. Hola Diego, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la fiesta? Bien, con el Muy niño. bien, muy bien. Bueno, Pudimos volver ahora. vale. Bueno, pues estamos recién iniciando, viendo las epístolas generales y comentando cuál es la característica dominante que podríamos, si tuviéramos que resumir en una palabra o dos,
pues Hebreos decíamos que se caracteriza por la fe, el énfasis en la fe. Santiago serían las obras. Es el tema, un tema importante que toca Santiago, ¿no? La fe que tiene que producir obras. En el caso de las cartas de Pedro, pues el énfasis estaría en la esperanza y el crecimiento cristiano, ¿no? El progreso en la vida cristiana, y el tema de la esperanza es importante en Pedro. A ver, la de Juan, esta más fácil, ¿no? Si le ponemos una palabra, ¿qué palabra destacamos de las cartas de Juan? ¿Qué Amor. enfatiza Juan? Sí, claro, el amor, sí. Juan enfatiza el amor. Aunque no lo vamos a estudiar, y no está en esta lección 6, porque estas cartas de Juan, que corresponden a epístolas generales, sin embargo también se incluyen como la literatura juánica, ¿no? Toda la literatura de Juan la vamos a estudiar en un bloque aparte, que será la última lección, la 7. Entonces aquí simplemente lo mencionamos porque son parte de las epístolas generales. Un segundito, que tengo un chat por aquí, a ver qué... Ah, buenas noches, Raúl. Muy bien, pues bienvenido, Raúl. Tenemos por ahí Raúl Monteiro. Muy bien, apellido gallego, ¿eh? Sí. Vale. Y la siguiente, la última de las cartas que conforman las epístolas generales es la de Judas. Y la de Judas, pues un poco su énfasis es contender por la fe, la defensa de la fe. Luego vamos a hablar de eso un poco más en detalle. Quizá esa visión de ponerles una palabra a cada una, más o menos, da una visión de conjunto de cómo se complementa, ¿no? Cómo cada una de las cartas, pues con sus énfasis particulares se van complementando. Entonces, bien, vamos a echarle un vistazo a las cartas, destacar algunas cosas. Con respecto a Hebreos, pues el autor es desconocido, por lo tanto el escrito es anónimo. A pesar de eso hay propuestas, ¿no? Se han sugerido varios nombres, ahí tenéis 6 y probablemente hay algunos más, pero los 6 que más se han mencionado como posibles escritores de la Carta de los Hebreos, pues en primer lugar estaría Pablo, y este quizá destaca porque ya en los primeros siglos se le atribuía a Pablo, y la redacción podría ser, como varía un poco con respecto a las cartas de Pablo, pues explicaría si la redacción tal vez la hiciera Lucas, es una posibilidad, ¿no? O algunos dicen Clemente de Roma, que estuviera ayudando a Pablo y hiciera la redacción. Y esa es una opinión de varios autores, y de hecho en varios concilios de la Iglesia pues se llegó a declarar que había sido escrito Hebreos por Pablo, y parece que es lo más probable, puede ser. Luego otros han propuesto a Bernabé, a Apolos porque es un hombre versado en las Escrituras, un buen orador, que concordaría con el estilo de Hebreos. Otros lo atribuirían a Silvano o Silas, a Timoteo e incluso también a Priscila, que hubiera sido interesante, ¿verdad? Que hubiera una carta del Nuevo Testamento escrita por una mujer, pero no lo sabemos. A través del escrito, en las lecturas, nos da alguna información acerca del autor. Y una de ellas, que es curiosa, es que leyendo el versículo 32 del capítulo 11, descubres o puedes descubrir que el autor era un varón, que no era una mujer. Y claro, si tú ahora coges y miras ese versículo, me vas a decir, ¿y dónde dice aquí que, cómo se ve aquí en este versículo que es un hombre? El versículo dice, por si no tenéis ahí a mano la Biblia, dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y bueno, diciendo eso, ¿cómo sabemos que es un hombre? Bueno, en este caso lo saben los expertos del griego, porque hay un verbo, que es el verbo contar. Cuando dice, pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, pues la forma en que está escrito ese verbo en griego se distingue si es masculino o femenino. Entonces está escrito que se sabe que es masculino. Es un poco como si yo digo, fulanito, digo, alguien es descendiente. Bueno, pues puede ser un chico o una chica. Pero si digo es un hijo, pues ya se sabe que es varón, ¿no? Y si digo que es una hija, pues con ese verbo, el verbo contar, pues está escrito en masculino, ¿no? Entonces,
por eso se deduce que fue un varón el autor de Hebreos. Otro dato que podemos descubrir en la lectura, pues que se trata de creyentes ya de segunda generación, lo cual es bastante interesante, ¿no? Que no es una carta temprana, sino que ya un estado más avanzado de la Iglesia. Y hay un par de citas donde se ve eso. En el caso de capítulo 2, versículo 3, texto bastante conocido que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por nuestro Señor, por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios? Es decir, que el Señor fue el que transmitió directamente a una generación de personas que son los que oyeron las palabras del Señor, incluso dice que hicieron señales, como podían ser los apóstoles mismos, y luego están nosotros, los que recibieron la palabra de esos intermedios, ¿no? Los que fueron oyentes directos. Así que la salvación la anunció el Señor, unos la oyeron, la transmitieron a este otro grupo de personas. Por lo tanto, el autor no formaba parte de esa generación de los que oyeron e hicieron señales, sino de la generación siguiente. Si el autor fue Pablo, pues concordaría. Sabemos que Pablo se informó directamente de Pedro, por ejemplo, y Pedro sí que fue de los que oyeron e hicieron señales, entonces él recibió de él la información de lo que el Señor dijo, cuando tras su conversión fue a ver a Pablo, fue a consultarle durante 15 días, ¿no? Según nos cuenta la carta a los Gálatas. Y también en el capítulo 13, el versículo 7, pues pide a los creyentes: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Y el texto parece transmitir la idea de que sus pastores originales primeros ya habían fallecido, y por lo tanto le está invitando a recordarlos, recordar su fe, y pues eso también apunta a que los destinatarios de Hebreos es una segunda generación ya de creyentes. En cuanto al contenido, pues tiene ese formato de discurso y también en una línea pastoral, ¿no? De exhortación pastoral. Como decía antes, al principio es una carta que carece de esos saludos típicos de una carta y no dice por eso quién es el autor ni quiénes son los destinatarios, eso solo se sabe por tradición. Y también el propósito de la carta, pues se ve que es de animar, de curar el desánimo, presentando repetidamente lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Y con eso va a animar a los creyentes. Y el tema, como apuntabais antes, pues diríamos que tiene que ver con la supremacía de la persona de Cristo y de su obra. Una de las palabras o palabra clave de esta epístola sería mejor, ¿no? En Cristo tenemos algo mejor. Y de ahí podríamos hablar de la superioridad del cristianismo frente al judaísmo y frente a cualquier otra religión, ¿no? En Cristo es mejor. Y sobre todo porque la carta a los hebreos se ve que está escrita a creyentes que están pasando un momento difícil y además, como son de origen hebreo, pues se ve que sus ex correligionarios, ¿no? Los otros judíos, pues les están como presionando porque están sufriendo persecución, y es como si les dijera: mira, si esa es la religión verdadera, ¿cómo es que os va peor que antes, ¿no? Os habéis convertido en cristianos y ahora todos son problemas. Y entonces les estaban presionando con eso y muchos creyentes tal vez tenían la tentación de volver atrás, ¿no? De volverse al judaísmo. Entonces la carta insiste en presentar la superioridad de Cristo, que Cristo es mejor, ¿no? Y que cuando tenemos a Cristo, pues tenemos algo mucho mejor que el judaísmo y mucho mejor que cualquier otra cosa. Y esos creyentes que estaban viendo ya que habían muerto la generación anterior, que el Señor no había venido, que el Señor no respondía a sus oraciones, tal vez pidiendo, ¿no?, que les librase del yugo de Roma, que estableciera el reino, pues tal vez estaban un poco desconcertados. Y por eso esta carta pues quiere
motivarles y animarles para que no se desalienten. Y de ahí tenemos una frase importante que está en el capítulo 2, versículo 3, donde habla de una salvación tan grande, ¿no? Si tenemos una salvación tan grande, bueno, pues eso debe alentarnos y ayudarnos a pasar por encima de los momentos difíciles, de los momentos duros en la vida. Y por eso, con repetidas advertencias, pues el autor habla de no descuidar esa salvación, del peligro de la incredulidad, del peligro de la apostasía. Algo característico en Hebreos también es su trasfondo del Antiguo Testamento. Para los judíos conocedores de las Escrituras, pues era importante y tenía una conexión importante. Destaca, por ejemplo, el libro de los Salmos. Ahí tenéis una lista de pasajes de Salmos y los pasajes de Hebreos donde aparecen repetidos, el Salmo 8, o mencionados, mejor dicho. Salmo 8 se menciona en Hebreos capítulo 2, el Salmo 95 se repite en Hebreos 3 y 4, esa famosa frase, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pues este está tomado del Salmo 95. También el Salmo 110, que habla de que el Señor se sentaría a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pues Hebreos esto lo repite, esta idea, pues varias veces, ¿no? En varias ocasiones. Y lo mismo el Salmo 40, que es un salmo profético acerca del sacrificio de Cristo, debido a que los sacrificios del Antiguo Testamento eran insuficientes, eran imperfectos. Y también encontramos amplias referencias en Hebreos al tabernáculo y la alianza, ¿no? El pacto y el Antiguo Testamento. El tabernáculo es algo importante de estudiar, de conocer, para poder entender también la carta a los hebreos. Forma parte de esa riqueza que llamamos tipológica del Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento encontramos tipos, sombras, figuras, anticipos, especialmente en relación con la persona de Cristo y con su obra. De modo que los diferentes muebles y los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, todos ellos apuntan a la persona de Cristo. Todo eso que hay ahí son figuras de Cristo. Por ejemplo, tú entrabas en el tabernáculo y pasas la cortina de entrada y el primer mueble que te encuentras es el altar de bronce. Ese altar de bronce era donde se hacía el sacrificio de los animales por el pecado. Entonces es ese altar que habla de Cristo, que se sacrifica, que muere por el pecado de la humanidad. El siguiente mueble era el lavacro. El lavacro era donde se tenían que lavar luego los sacerdotes antes de entrar en el templo propiamente, en la casa, detrás del edificio cerrado, y tenían que lavarse allí. Y eso habla, pues, por una parte de la palabra, ¿no? Que es la limpieza diaria para el servicio, para el culto a Dios, y Cristo también es la palabra. Y después, una vez que entramos dentro de la tienda, encontramos a mano derecha un mueble que es la mesa de los panes, o llamada también la mesa de la presencia. Una mesa sobre la que se colocaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Pero al mismo tiempo es una representación de Cristo como el pan de vida. Entonces esa mesa es como una mesa de comunión, de intercambio, donde Cristo es el pan de vida, Él es el alimento del pueblo de Dios, pero también es la mesa de la presencia, que el pueblo está presente, está en la presencia de Dios, está permanentemente delante de Dios. Enfrente, a la izquierda, está el candelabro, o candelero, candelabro, y ahí evidentemente pues tenemos a Cristo que es la luz. Y antes de entrar al lugar santísimo, mismo pegado a la cortina que lo separa el lugar santo del lugar santísimo, está el altar del incienso. Y el altar del incienso nos habla de la adoración que el pueblo ofrece a Dios, pero esa adoración se hace por medio de Cristo, ¿no? Cristo es el mediador y es el que hace aceptos, olor grato, los sacrificios que presentamos a Dios. Y ya finalmente en el lugar santísimo, el mueble especial, donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios hablaba, primero con Moisés, luego con el sumo sacerdote, en esa zona privada, ¿no? Donde nadie podía entrar,
solo una vez al año y estaba un velo que lo impedía, pues ahí tenemos el arca con las tablas de la ley en su interior, una tapa que se llama propiciatorio y encima 2 querubines, que es una orden de los ángeles. Los querubines en la Biblia pues parece que su función especial tiene que ver con ser los custodios de la gloria de Dios y también son los ejecutores del juicio. Recordáis que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pues se pusieron allí 2 querubines, ¿no?, con la espada para impedir que ellos pudieran entrar de nuevo al jardín del Edén. Y es muy interesante ese mueble porque ese mueble tiene la ley de Dios que nos acusa, nos condena, porque nadie cumple la ley de Dios. Encima están los querubines para ejecutar el juicio contra el pecador, pero en medio está el propiciatorio, donde el sumo sacerdote cuando entraba traía sangre del sacrificio del altar y lo echaba ahí en ese propiciatorio, con lo cual se aplacaba la ira de Dios. Era una representación de la limpieza, del perdón de pecados, que evitaba que el juicio de Dios pues cayera sobre la persona. Así que todo eso apunta a la persona de Cristo. Y eso nos enseña una vez más, ¿no?, una verdad que debemos tener siempre presente, que para entender el Nuevo Testamento hay que conocer el Antiguo Testamento. Y para descubrir lo que encierra el Antiguo Testamento, pues tenemos que tener la luz del Nuevo Testamento. Y entonces ambos se complementan y enriquecen nuestro conocimiento. Bueno, decíamos que Hebreos tiene estas conexiones con el Antiguo Testamento, especialmente marcados las citas de los Salmos, las referencias a todo esto del tabernáculo y los sacrificios en el caso del Levítico, pues también se menciona en la carta a los Hebreos, ¿no?, la figura del sacrificio perfecto, el de Cristo, esa frase que repite Hebreos una vez para siempre, una vez para siempre. Y es una carta que yo he visto que es muy útil para el diálogo con los romanistas. Bueno, yo le llamo romanistas, la gente dice los católicos, ¿no?, pero sería más correcto decirles romanistas, en el sentido de que son católicos romanos, porque yo me considero católico también, ¿no? Pero soy católico porque quiere decir universal. Entonces, todos los creyentes, los evangélicos, también somos católicos, somos universales. Pero bueno, ya sabemos que en el lenguaje popular de la calle, pues tiene esa connotación, ¿no?, el católico. Pero yo uso por eso esa expresión de romanistas, ¿no?, los católicos romanos, los que siguen a Roma. Y bueno, con el diálogo con ellos, con personas que se convierten del catolicismo, esta carta también puede ser muy, muy útil, porque he visto que hay cierta similitud, ¿no?, en católicos sinceros, pues vienen de una iglesia que es muy ritualista. El católico es ritualista y los judíos también. Todo eran ritos, ¿no? Y romper con eso, pues cuesta. También la pomposidad de esos ritos, el tener un templo pues más o menos grandioso, tener sacerdotes con su pompa y sus trajes. Hay mucho en común entre el judaísmo y el romanismo. Y por eso creo que esta carta pues es útil, ¿no?, porque les cuesta, a los católicos sinceros les cuesta romper con todas esas cosas, ¿no? Un famoso pastor que fue sacerdote católico, tal vez habéis escuchado, seguro que habéis escuchado de él, Francisco Lacueva. Él decía, uno puede salir o dejar Roma, pero es bastante difícil que Roma salga de uno, ¿no? Como te marca eso, haber sido criado de esa manera cuesta romper. Así que yo he visto que le ha ayudado a algunos el estudiar Hebreos y ver pues la suficiencia de Cristo, ¿no?, y del sacrificio de Cristo frente al judaísmo. La segunda carta que hablamos de las epístolas generales hoy pues es de la de Santiago. Santiago, como bien dijisteis, es un enfoque eminentemente práctico. Alguien le puso el título siguiente, dijo que era el libro del vivir santo, el libro del vivir santo. El trasfondo
es evidentemente de judeo-cristiano, porque hay expresiones que tienen conexión con el judaísmo y expresiones que se conectan claramente con el cristianismo. Por ejemplo, ¿en qué se ve detrás el aspecto judío en la epístola de Santiago? Bueno, pues en la doctrina de Dios, con términos y pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una afirmación de Santiago dice, Dios es uno. Bueno, esa es una de las declaraciones fundamentales del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Que proclama Dios es uno. Y ahí tenemos el eco en Santiago. ¿Qué otra cosa del judaísmo vemos en Santiago? Pues la importancia de la ley. Hay varias referencias a la ley. Y luego otro aspecto más serían personajes. Hay varios personajes del Antiguo Testamento que menciona Santiago. Pero por otro lado, es una carta donde se ve que está pensando en cristianos, no solamente en judíos, también en cristianos. Pues hay conexiones con las palabras de Jesús, especialmente con el Sermón del Monte, hay similitudes. Y ¿qué hay de la doctrina típicamente cristiana en Santiago? Pues que nos habla de la segunda venida de Cristo, nos habla de la Iglesia y hay referencias al nuevo nacimiento. Y todo eso es de un contexto claramente cristiano, ¿no? Del nuevo pacto. El gran tema de Santiago y también fuente de debate es el tema de la fe y las obras. Y lo que vemos en Santiago es que la fe, podríamos resumirlo con esa frase, ¿no? La fe se reconoce por las obras. La fe se da a conocer, se reconoce por medio de las obras. Sabéis que se ha usado esta carta para un debate supuesto que contradice a Pablo. Porque claro, Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios dice muy claramente que la salvación es no por obras, no por obras. Pero lee Santiago capítulo 2 y, por ejemplo, dice lo siguiente, versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? O sea, para decir que sin obras no hay salvación, parece, ¿no? Versículo 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Pues parece afirmar, ¿no? Que Abraham fue justificado, lo logró por las obras. Y en el versículo 24 dice, veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y bueno, pues algunos basándose en estas frases aisladamente, pues decían que Santiago estaba contradiciendo al apóstol Pablo. Evidentemente, en la escritura no puede haber contradicción y evidentemente no está enseñando salvación por obras, sino que las obras son la evidencia de una fe verdadera. Y ese es el argumento de Santiago, que si no hay obras, entonces hay que entender que no hay una fe verdadera. Pero lo que salva, propiamente lo que salva es la fe. Y de hecho, en el versículo 23 de ese capítulo 2, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham, ¿por qué se justificó? Porque creyó a Dios. Ahora fue una fe que obró, porque si no hubiera obedecido a Dios, entonces es que no había creído realmente, ¿no? Entonces entendéis eso, supongo que lo tenéis claro. La frase importante también en Santiago podría ser esa, ser hacedores de la palabra. Por eso es una carta eminentemente práctica, demostrar la autenticidad de la fe por medio de obras que honran a Dios. Ahora os preguntaría, ¿con qué concordaría esta frase con una frase de Jesús? Ser hacedores de la palabra, como evidencia de la fe. ¿Os suena algo de Jesús? ¿Alguna expresión de Jesús que a veces se repite con frecuencia? ¿Veis alguna conexión entre vivir la palabra? ¿Alguien se atreve a proponer una frase de Jesús? Pues puede ser, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el Pues reino de los cielos. evidentemente hay eco de eso, sí. Sin duda hace eco de eso, sí.
Si decimos que las obras son la evidencia de la fe, hay una frase muy parecida casi de Jesús. No sé si es la frase, pero se me viene ahora la de vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No sé si es eso. Ujú. Bueno, también en valdría, también encajaría así, ¿no? Hay otra que dice Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, que por lo que tú haces, por el fruto, evidencia quién eres. Si realmente hay esa fe, se tiene que notar, tiene que producir un fruto. Y podemos establecer ese paralelismo, ¿no?, entre Santiago y Jesús con esa frase. Demuéstrame tu fe por tus obras, pues sería lo mismo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es el autor de esta carta? Probablemente Jacobo, que fue uno de los hermanos por parte de madre de Jesús, un hermano del Señor. Pero claro, hay varios Jacobos en el Nuevo Testamento, ¿no? Probablemente hay 4 Jacobos diferentes. Uno de ellos es el hijo de Zebedeo, es decir, hermano de Juan, que los dos fueron apóstoles. Hay otro Jacobo que es el hijo de Alfeo, que también fue apóstol. Luego está el padre de Judas, apóstol, y es el hermano de Jesús. Hay estos 4. Entonces, ¿por qué se deduce que fue el hermano de Jesús? Bueno, primero por descartes. Se va descartando, ¿no? De esos 4, ¿a cuáles podríamos descartar? Pues con respecto al padre de Judas, apóstol, hijo de Alfeo, y el hijo de Alfeo también, son 2 grandes desconocidos y nadie nunca les atribuyó la carta a los... si son desconocidos, pues como no se nos da ninguna referencia en la carta a qué Jacobo es, que Santiago es, pues se entiende que es alguien que no debía ser de un muy conocido, o sea, que tiene que ser alguien tan conocido que por eso la carta no nos da detalles. Entonces eso lleva a descartar al padre de Judas, apóstol, y al hijo de Alfeo. Luego el otro, descartaríamos el hijo de Zebedeo, es decir, el hermano de Juan. ¿Por qué? Porque murió en una fecha temprana. Hechos capítulo 12, ¿os acordáis que estaba en la cárcel, ¿no?, y fue muerto, murió mártir, y eso fue pues casi en los primeros años de la Iglesia. Y por eso fue importante también lo que decíamos antes, que se ve que es una carta escrita ya a creyentes de segunda generación. Entonces eso nos hace descartar a Zebedeo, al hijo de Zebedeo, que murió por el año 44, más o menos. Luego vemos concordancias con la figura de Jacobo, hermano del Señor. Pues en la carta se ve el tono de alguien que tiene autoridad y él la tenía. ¿Por qué? Pues en Hechos capítulo 15, cuando está el famoso, lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, ¿quién lo preside? Jacobo, el hermano del Señor. Y además él presenta la conclusión, así que él se ve que tenía un papel importante. Por otra parte, cuando Pedro escapó, fue librado de la cárcel y habló con los hermanos, específicamente en Hechos capítulo 12, Pedro pide que se informe a Jacobo, con lo cual está dando como cierta relevancia, ¿no?, por encima de los demás. En Hechos 21 también, cuando Pablo fue a Jerusalén, en el tiempo de su captura, dice que buscó a Jacobo, así que tenía que ser alguien preponderante en la iglesia de Jerusalén. Y luego también en 1 Corintios 15 está su mención particular como testigo de la resurrección de Jesús. Así que hay muchos elementos que apuntan a la preponderancia, la importancia que él tenía en la iglesia del primer siglo. También hay semejanzas entre el Santiago y el discurso de Hechos capítulo 15. Sí, ahora te doy la palabra, Hans. Las referencias a enseñanzas de Jesús también concuerda con el Sermón del Monte, que además se ve que no son exactamente citas del Sermón del Monte, ¿no? Son referencias, menciones, y eso da que pensar que Santiago debe ser una carta bastante temprana, porque todavía no estaría escrito para que copiase literalmente frases del Sermón del Monte, ¿no? Simplemente serían ecos de lo que él había escuchado y conocía.
Y también concuerdan testimonios antiguos todos que Jacobo, el hermano del Señor, fue el escritor. Vale, Hans, si querías decir algo. Sí, fue escrita, pero fue escrita en griego también, ¿no? Realmente fue escrita en Sí. griego, ¿no? Originalmente. Sí. Pero en el hermano del Señor hay registros de que, claro, un judío, ¿no? Que pastor de ovejas, no sé si hay alguna referencia más respecto a que él dominaba el griego o tenía un amanuense que escribía por él. Sí, justo es lo que iba a comentar ahora, las objeciones que hay, ¿no?, a esta idea de que puede ser él, y precisamente se menciona eso, ¿no?, de su lenguaje que no parece concordar, ¿no?, con alguien así. Bueno, las objeciones que se han hecho a la autoría de Jacobo, el hermano del Señor, como autor de esta epístola, es que, por un lado, suponen eso, de que está discutiendo el tema de la salvación por la fe que presenta Pablo, con lo cual sería alguien muy posterior, porque tenía que ser alguien posterior a los escritos de Pablo, pero ya eso lo hemos descartado porque realmente no está contradiciendo eso. Alguien ha dicho que Pablo se centra en las raíces de la salvación, que es la fe, y Santiago se centra en los frutos de la salvación, que son las obras. O sea, Pablo nos enseña cuál es la raíz de la salvación, que es la fe, y Santiago nos enseña cuál es el fruto de la salvación, que son las obras. Y sobre esta objeción que nos estaba comentando ahora Hans, pues evidentemente algunos dicen que el estilo y el lenguaje no parece de un judío palestino, sino más bien de un helenista culto. Pero en realidad no hay nada que demuestre que Santiago no tuviera cierta cultura o, como creo que ya sugerías tú, que hubiera utilizado un amanuense, que podía, pues, redactar lo que Jacobo le decía con más corrección, con un estilo superior. Y también la otra objeción que se hace es que no habla de la muerte y resurrección de Jesús, pero eso, que no hable de eso, tampoco demuestra nada con respecto a la autoría o no. Los temas de Santiago, también interesante, el contenido de esta epístola, pues nos habla de tentaciones y pruebas. Y bueno, no sé si queréis pensar, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? ¿Qué dirías tú que es la diferencia entre tentación y prueba? ¿Es lo mismo una prueba, una tentación? ¿Hay diferencias? Bueno, ¿queréis opinar? Podéis opinar. Sí, que una prueba posiblemente no tenga ligado ese ingrediente de pecado, ¿no? Que luego no necesariamente tiene que ser algo malo una prueba, ¿no? Efectivamente. Sí, la tentación siempre tiene esta connotación de incitación a pecar, ¿no?, de incitarnos a pecar. Y en ese aspecto, Santiago dice claramente que ninguna tentación viene de Dios, ¿no?, porque Dios no puede tentar a nadie. Y la prueba pueden ser a veces circunstancias, una circunstancia difícil. Por ejemplo, se habla de Israel en el desierto, que fue probado, pues, por su tiempo en el desierto. Y Primera Pedro también habla de la persecución, de los creyentes siendo probados por la persecución, lo cual no tiene nada que ver con una tentación. Así que yo diría que la tentación puede ser un tipo de prueba. Dios puede permitir una tentación también para probarnos. Él no tienta, pero la puede permitir como una posible prueba, ¿no? Entonces la prueba diría que es algo más amplio que las tentaciones, pero sí que hay conexiones, porque si estudiáis Santiago 1, versículo 12, según qué traducción de la Biblia, veréis que habla de la prueba o la tentación, porque hay esta conexión. No son lo mismo, pero hay conexiones. Bien, las tentaciones y las pruebas, pues la fe hace que un creyente pueda experimentar gozo, ¿no?, en medio de las pruebas, nos dice Santiago. ¿Y por qué? Pues porque cuando hay una prueba es la oportunidad de demostrar tu fe. Las pruebas nos pone a prueba nuestra fe y, por lo tanto, cuando somos probados, Dios nos da la oportunidad
de demostrar nuestra fe. Por eso uno debe ser bienaventurado, ¿no? Incluso cuando está afrontando pruebas, porque pensar, ¿por qué no lo puedes ver así, no? Dios me está probando y me está dando la oportunidad de que yo pueda demostrar mi fe en Él. Bueno, otro tema, la fe y las obras, que ya hemos comentado, ¿no? Que la fe tiene que conducir a la obediencia, al fruto. La lengua, un tema muy práctico, el control de la lengua. Y aquí también se relaciona con la fe, porque la fe debe generar autocontrol. La fe debe generar autocontrol. Y entonces la fe, en este caso, se muestra, que es el tema de Santiago, ¿no? De mostrar la fe, pues se muestra en el control de las palabras. ¿Por qué? Pues porque del corazón habla la boca. Así que de lo que hay en tu corazón es lo que sale en las palabras. Por lo tanto, si está ahí la fe controlando, dominando, pues también se verá en nuestras palabras. También en las pruebas es un momento importante, ¿no? Donde se evidencia si hay fe o no, qué palabras salen cuando eres probado, ¿no? Si una persona maldice a Dios, ahí demuestra que no hay fe, ¿no? Otro tema sería ricos y pobres, también un tema muy práctico sobre la acepción de personas, que claramente Santiago lo denuncia como pecado. Y hoy que estamos en un mundo donde hay tanto movimiento de personas que van de un país a otro y a lo mejor vienen de una condición diferente, pues se nos puede poner a prueba, ¿no? Si realmente hacemos acepción de personas con los extranjeros que nos llegan, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? Y una fe real pues debe llevarnos a la imparcialidad. Y por último, la paciencia y la oración. Pues ante la injusticia, ¿cómo debemos de responder, ¿no? Pues con esa fe que espera y cree que Dios escucha. En fe esperamos y Dios nos escucha y esperamos su respuesta. Pasamos a Pedro, las cartas de Pedro. Primera Pedro, los destinatarios, creyentes de trasfondo gentil, es una pregunta, porque, ¿qué dice el versículo 1? A los expatriados de la dispersión, elegidos. Bueno, es una expresión bastante típica de los judíos de la diáspora, ¿no? Exiliados cientos de años antes, tras las invasiones de Asiria y de Babilónica, pues expatriados, ellos sabían muy bien lo que era. Y Pedro además tenía el llamado de ser el apóstol a los judíos. Así como Pablo fue llamado para ser el apóstol a los gentiles, pues él especialmente fue llamado para llevar el evangelio a los judíos. Sin embargo, a la luz de las afirmaciones sobre las personas a las que se dirige Pedro, pues también se ve que no son exactamente judíos o no son solo judíos. ¿Qué expresiones usa Pedro que no dirías o no se dirigirían a un judío? Por ejemplo, capítulo 1, versículo 14, a los que antes vivían en la ignorancia, es decir, en el desconocimiento de Dios. Bueno, un judío no se puede decir eso de un judío, que fuera ignorante, ¿no? Que desconociera a Dios. También otra expresión, el capítulo 2 de Pedro dice que han pasado de las tinieblas a la luz, de no ser pueblo a ser pueblo. Los judíos eran pueblo de Dios, ¿no? Entonces, probablemente Pedro escribe para personas de contexto judío y de contexto no judío, para ambos grupos de personas, y al tocar temas que parecen enfocar una dirección y luego la otra, lo que está mostrando Pedro es una sensibilidad hacia los diferentes lectores o diríamos más bien oyentes de su carta. La zona en la que se encuentran los destinatarios de la carta es la región norte de la actual Turquía. Todos esos lugares que menciona el Nuevo Testamento, como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pues son esa zona norte de lo que hoy es Turquía. ¿Cuál es el contenido de Primera Pedro? Pues ahí vemos diversos temas, la esperanza y la unidad. Esperanza diríamos que es una palabra favorita de Pedro. Y está escribiendo a personas perseguidas, creyentes perseguidos que necesitan esperanza. Presenta a la Iglesia como familia y como casa de Dios, donde Dios es el Padre y los creyentes somos sus hijos o sus niños.
y es una relación que nos viene por el nuevo nacimiento. También presenta a Cristo como piedra angular de ese edificio que vamos construyendo los creyentes como piedras cada uno de nosotros, y una parte dedicada a los códigos domésticos, donde se nos llama a hacer el bien, someternos a las autoridades, los esclavos obedecer a sus amos con la misma actitud de Cristo, y la relación entre marido y mujer, esposa y marido. Un tema importante en la primera carta de Pedro es el sufrimiento, y Pedro nos presenta el sufrimiento en el plan de Dios, que a veces nos lleva a padecer haciendo precisamente el bien. Esa palabra sufrimiento, o una palabra similar, variante de sufrimiento, sería la palabra clave de 1 Pedro y se repite unas 21 veces. Así que en una carta que no es muy grande, 21 veces la idea de sufrimiento. Y es algo que ninguno de nosotros está exento, ¿no? Ni el mejor creyente del mundo está exento de sufrir. Igual que Cristo, Él era perfecto y sin embargo en el plan de Dios pues entró un capítulo importante de sufrimiento. Y si tú y yo seguimos las pisadas de Cristo, pues tenemos que asumir, ¿no?, que es fácil que tengamos que afrontar sufrimiento. Y Pedro pues nos va a enseñar que lo afrontemos con la misma actitud que lo hacía Cristo. ¿Y qué hizo Cristo frente al sufrimiento injusto? Lo remite a Dios, que Él es el juez y a su tiempo vindicará al justo. Y luego tiene algunas partes de Pedro dedicadas a la conducta en la Iglesia, que el juicio de Dios no es solo para los no creyentes, los ancianos tienen que ser ejemplo y servir voluntariamente a la congregación, y sobre todo una actitud general de todos los creyentes que debemos de tener de sumisión unos a otros. La segunda carta, el propósito es firmes en la verdad, en tiempos de corrupción, de apostasía, pues el llamado a ser firmes en la verdad. ¿Y cuál será la palabra clave de 2 Pedro? ¿Cuál es la palabra que destaca? Recordar. La palabra recordar. En los tiempos malos es importante recordar, y en los buenos también, recordar. Es una carta de combate contra enseñanzas falsas y prácticas heréticas que cuestionan fundamentos de la fe. Pues seguramente por influencia de un sector helenista, ya que vemos que Pedro cita varias veces la idea del conocimiento y habla de la naturaleza divina. Son dos palabras que apuntan a los helenistas que cuestionan la segunda venida, y por eso Pedro tiene que decir que es una promesa grandísima y segura, de la cual además tenemos un anticipo en la historia. Y se hizo un pequeño anticipo, una pequeña muestra de la venida de Cristo. ¿Cuándo? En la transfiguración, el monte de la transfiguración. Los temas de los que trata, pues la piedad y el carácter del cristiano, que estamos en un proceso de crecimiento desde la conversión hasta que el Señor nos lleve, estamos como un bebé que va desarrollándose. La base segura en la que se fundamenta nuestra fe y nuestra confianza, pues Pedro dice la palabra profética. Pues ¿por qué? Pues porque los cumplimientos proféticos, algunos increíbles, insólitos, extraordinarios, son el aval para nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios. Viendo las profecías que ya se cumplieron, podemos confiar que se cumplirán las demás. Otro tema, los falsos maestros. Pues cuál es su final y el final de los seguidores de falsos maestros. Y presenta 3 ejemplos: el de los ángeles desobedientes, el mundo de Noé y el mundo de Sodoma y Gomorra. Otro tema destacado en 2 Pedro es la segunda venida, que evidentemente toca un tema práctico, porque en aquel tiempo y hoy también pues puede parecer que el Señor se retrasa. Y Pedro lo que nos viene a decir es que no es que Dios se ha olvidado de su promesa, ¿no?, de venir, o no es que Dios es indiferente y le da igual venir antes que después, sino justo todo lo contrario. Creo que lo que quiere decir Pedro es que
el Señor desearía haber venido ya, mucho antes, pero no lo hace porque es paciente y desea que muchos otros sean todavía salvos. Menciona el precedente del diluvio, que entonces fue un juicio por agua, el del futuro será por fuego, y llama a prepararnos para eso. Y esta carta de 2 Pedro tiene muchos paralelos con la carta de Judas, que es con la que vamos a concluir en unos minutos, ya terminamos, y hay muchos paralelos. No es porque los escritores tienen que ser originales, ¿no? Si repiten cosas porque son importantes, pero tampoco es una mera copia. De hecho, Pedro más bien cuando toca el tema que tiene conexiones con Judas, Pedro más bien profetiza lo que va a suceder, anuncia lo que viene, porque habla en futuro. Y en los mismos temas, cuando los toca Judas, los habla ya como un hecho, como presente, como algo que ya ha ocurrido. Sí que es interesante, ¿no?, que toquen algunos temas en común, pero Pedro como previendo que va a ocurrir esto. Y Judas, pues, es la confirmación de que aquello que Pedro decía que iba a ocurrir ya está ocurriendo. Por último tenemos la carta de Judas, creo que es lo último para hoy, donde también se plantea quién es el autor. Judas es otro de los hermanos del Señor, aunque también coincide que hay varios Judas en el Nuevo Testamento y que además era un nombre muy común en el primer siglo. Y como no se dan muchas referencias acerca de este Judas, o ninguna, pues se deduce que tiene que ser alguien muy, muy, muy bien conocido. Y como claramente ese Judas no es un apóstol, no se presenta como apóstol, entonces por descartes se deduce que es el hermano del Señor. Y su carta nos llama a contender por la fe. Y aquí también os hago pensar un segundo, ¿qué significa la fe? Cuando leemos en el Nuevo Testamento, la fe tiene varios significados. Puede significar varias cosas. Por lo menos ahí os pongo cuatro ideas. Cuando hablamos de fe, puede ser la fe humana, una fe intelectual, de que tú crees algo. Por ejemplo, si crees que los astronautas pisaron la Luna, bueno, pues tú lo crees, una fe intelectual basada en información. Como sabéis, hay gente que lo niega todo, también niega eso, pero si tú lo crees, estás demostrando fe. O cuando abres el grifo de casa y coges un vaso de agua y te lo bebes, pues estás ejerciendo la fe de que no está envenenada, ¿no?, que es agua saludable. O te sientas en una silla y no miras antes si la pata está rota o no, o va a aguantar o no. Tú te sientas por fe, eso es fe humana. Después estaría la fe salvífica, que es una fe particular, específica, de creer en la persona de Cristo. Es una fe que implica conocer a Cristo, confiar en Él y comprometerse con Él, ¿no?, porque la recibimos también como Señor. Así que sería específicamente la fe que salva, no es la fe solo intelectual, de saber que existió Cristo, de saber que un día el Hijo de Dios vino a la tierra. Eso no es suficiente. ¿Y por qué? Porque eso lo cree el diablo también. Así que si solo crees eso intelectualmente, estás igual que el diablo, crees lo mismo que el diablo. Eso lo sabe él todo y lo cree. Pero la fe salvífica, la que te salva, es la de no solamente conocer eso, sino de confiar en él y comprometerse con él. Luego hay un tercer uso de la palabra fe en el Nuevo Testamento, que es un don espiritual. En la lista de los dones de 1 Corintios capítulo 12, pues dice que uno tiene don de lenguas, uno tiene don de enseñanza, uno tiene don... y algunos tienen el don de fe. Y eso significa que ese don es algo que no lo tienen todos. Porque si dice que uno tiene tal y otro tiene cual, quiere decir que ese don de fe, como don espiritual, es algo que solo lo tienen algunos. Y pues se piensa que quiere decir pues el don de en algún momento de por fe, pues lanzarse a hacer algo en la obra de Dios, porque tienes la fe, la convicción que Dios te ha dado de que debes hacer eso y que eso va a ir adelante, ¿no? Pues podría ser algo así. A veces de lanzarse a proyectos que no sabemos en qué va a terminar,
pero tú tienes esa fe, pues quizá personas como Jorge Müller, ¿no? Con el orfanato de los niños, pues él tenía claramente un don de fe, y eso es un don que solo tienen algunos. Y luego está la fe, que es la que menciona Judas y algún pasaje más del Nuevo Testamento, que se refiere a la doctrina cristiana. Por eso dice que es la fe dada una vez a los santos. Si fuera la fe personal, no se da una vez a los santos, lo va recibiendo cada uno cuando se convierte, ¿no? No, es la fe que ya se entregó una vez a los santos. Y ese es el conjunto de la doctrina cristiana, que es irrepetible, está cerrada y es dada a todos los creyentes. Y por eso se nos llama a contender por esa fe, es decir, a guardarla, a conservarla, a defender la doctrina frente a la enseñanza falsa, que eso es el contexto de la carta de Judas, ¿no? A transmitir también esa fe, esa doctrina que está bajo ataque, a transmitirla fielmente a las siguientes generaciones. Y por eso la palabra clave de Judas es guardar o ser guardado, guardar o ser guardado. De modo que los tres temas que podríamos resumir de Judas, le podemos introducir el verbo guardar. A ver, ¿y cómo entra ahí el verbo guardar? Bueno, pues sería el llamado a guardar esa fe que hemos recibido, ¿no? Esa fe que ha sido entregada una vez a los creyentes, a la Iglesia, pues el llamado a guardarla. Con respecto a los falsos maestros, pues el llamado a guardarnos de ellos, ¿no? A guardarnos de los falsos maestros, que no se infiltren, que no influyan, que no entren en la membresía de la Iglesia. Y por último, el llamado a perseverar, es decir, que si perseveramos, Santiago nos enseña que seremos guardados sin caída, ¿no? Es aquella parte de Judas que cantamos, ¿no? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, si tú perseveras en la fe cristiana, en la doctrina cristiana, el Señor también se compromete a guardarnos sin caída. Pues bien, hasta aquí llega mi exposición y está abierta si tenéis algún comentario, alguna duda, alguna aportación también. Yo también estoy en la escuela, igual que vosotros, aprendiendo cada día. Así que encantado de escucharos también. Sí, Timoteo. Sí. Tú decías al principio que la autoría de la Carta de los Hebreos se le podía, bueno, había varias opciones, ¿no? Y una de ellas era Priscila, ¿no? Entonces, pero esa opción se queda descartada porque la utilización de este verbo de forma masculina Contar. lo descarta directamente, ¿no? O sea, que esa... Sí, eso parece. A ver, yo no soy un experto en todo eso, pero el nombre de Priscila, algunos es que lo han propuesto, ¿no? Tampoco sé muy bien por qué, en qué se basan. Simplemente era para que conozcáis, ¿no? Que es una de las propuestas. ¿Sí? Okay. ¿Tú tienes alguna información más sobre eso? No, porque la verdad que la primera vez que escuchaba que se le adjudicaba esta autoría a ella, o sea que no, tampoco más que lo que cuenta Pablo, ¿no? O se cuentan hechos que ayudó a Pablo, pues tampoco he sabido más de ella, ¿sí? Luego también lo que comentabas en cuanto a la tentación, todo es posible que esté más bien relacionada con nuestra propia naturaleza humana, más que con que queramos creer que Dios lo permite. O sea, nuestra propia naturaleza carnal sí, es la que nos inclina, ¿no? O se inclina a buscar esas tentaciones más que pensar que es Dios quien lo permite. No lo sé. Bueno, yo creo que de alguna manera todo lo que ocurre en nuestra vida evidentemente tiene diferentes causas, ¿no? Orígenes.
Y también creo que todo lo que ocurre de alguna manera está bajo el control de Dios y Dios lo puede impedir o permitir, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado con lo que atribuimos al diablo, que a veces es nuestra responsabilidad y no es del diablo, pero a veces también es del diablo, influencia del diablo. Y yo decía lo de permitir en ese sentido, ¿no? De que yo creo que todo lo que ocurre en nuestra vida está bajo la mirada de Dios. Dios ve todo, lo que me va a ocurrir y por dónde van a ir las cosas, incluso lo que yo voy a hacer o no. Y en ese sentido Dios podría impedir situaciones y a veces las permite, pues para eso, para ser probados. Y supongo que dentro de eso podría caber la tentación. Pero evidentemente la tentación sí sale de nuestra naturaleza, ¿no? Es lo que dice Santiago, que cada uno es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia. Por cierto, palabra que no es común, ¿no? En la calle, quien habla de concupiscencia. Bueno, versiones de la Biblia un poco más modernas ya ponen deseo, ¿no? De sus propios deseos. Y sí, las tentaciones surgen de nuestra naturaleza caída y muchas veces pues bajo la influencia del diablo o de los demonios, que eso se habla poco de ese tema, pero es tan real. El otro día me decía una persona en Vigo, estaba predicando acerca de ese tema y alguien me decía, es que hay que decir que el diablo es tan real como Dios, porque a veces solo pensamos en Dios y no en el diablo. Pero sí, está bien. La tentación siempre es algo negativo que no viene de Dios. Eso está claro. Podéis opinar los demás también, ¿eh? Yo soy uno más, como vosotros. Yo estoy en la escuela de la vida, en la escuela del Señor y sigo estudiando y aprendiendo y corrigiendo, así que yo no me lo sé todo, ¿eh? Gracias por tu exposición. Yo tengo una pregunta, pero no es referido a esto. Es con la plataforma. No sé si me lo puedes contestar. En la parte que aparecen las calificaciones, que ponen las notas ahí de los exámenes, no hay posibilidad de revisión, ¿verdad? No. Simplemente es saber la calificación y ya está. Pues estaría bien saber en qué uno se equivoca para aprender. Sí, a ver, eso está montado así porque los exámenes en principio se mantienen de un curso para otro y claro, si difundimos los exámenes, pues se presta más a que se puedan repartir por ahí, ¿no? A los amigos y todo eso. Y de todas formas, el sistema va a cambiar a partir del próximo curso y va a ser diferente. Lo que sí, no tengo inconvenientes que me preguntéis, si alguno tenéis curiosidad por alguna pregunta en particular, oye, esta pregunta y tal, me gustaría saber si es que me equivoqué en ella o no. Eso sí que os puedo decir sin problema, yo puedo entrar y ver las preguntas, pero no difundimos los resultados. Ya sé que es una petición que nos han hecho más veces y tenéis razón, o sea, pero tenéis que tener compasión de los profesores, que somos voluntarios, que no tenemos mucho tiempo y tenemos que buscar, pues, si no tendríamos que inventarnos para cada curso un examen nuevo, ¿no? Diferente. ¿Pero los corriges tú o va por sistema? Que tengo esa duda, porque si no es un montón. Sí, no, la corrección del examen el sistema es automático. Ok. Sí, yo no lo toco eso, ya no necesito tocarlo. Pero claro, tendría que diseñar un examen nuevo para cada curso. Y son un montón de temario, ¿no? Y bueno, ya me llega con corregiros las tareas, que ya me paso unas cuantas horas leyendo y corrigiendo. Sí. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta concreta de un examen, me podéis preguntar. No tengo inconveniente en deciros, oye, pues la respuesta a esto era correcta, era esta, ¿no? Muy bien. Bueno, has llegado Daniel Aragón. ¿Cómo te va, hombre? Muy buenas. Pues yo soy de Barcelona y estoy en Cartagena. Ah, qué bien. Y yo en Me, Coruña, así que hacemos un triángulo. me dijeron de ir a trabajar este domingo para Cartagena y esta semana me toca estar aquí. Y acabo de llegar, o sea, he comido, he llegado, he cenado y me he venido corriendo. Y bueno, llego un poco tarde, pero bueno. Bueno, yo aún no cené, ¿eh?
Bueno, yo encantado de veros, ya me va dando pena porque esta es la penúltima conferencia y bueno, ya uno se encariña con la gente, ¿no? Cuando ya va avanzado el curso y la verdad es que me lo paso bien también con vosotros. Nada, pues en la próxima videoconferencia será la última, pero como siempre, aunque termine la asignatura, estoy a vuestra disposición. Ya estáis pasando el Ecuador. Yo creo que lo más difícil era la lección 5, es la más pesada, Sí, más la extensa, más dura, sí. la más dura, ¿verdad? Sí, Y esperemos que sí, ahora tenéis un poco más de tiempo, vacaciones, en fin. Pues sí. nada, no os quiero tener aquí atados, así que encantado de veros una vez más. Y nada, solo decir eso. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Vale, Gracias, Timoteo. nada, Gracias, encantado. un placer. Muchas Besos gracias. para Muchas todos. gracias. A vosotros. Adiós. Gracias, Chao. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, en Ecuador no es buenas noches, ¿no? No, todavía estamos tarde. Muy bien. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Gracias, Timoteo. Chao. Chao. Hola Raúl, ya que estás por ahí, que no hablo antes contigo, ¿cómo vas? Tienes el micro apagado, sí. Ahora, Ahora, buenas noches. ¿qué tal? ¿Tú vives en Ferrol? Sí, nacido en Mugardos. Ah, amigo, en Mugardos, mira tú. Sí, Bueno, mis padres vivieron allí 20 años, yo con 10 años me vine para Ferrol y llevo aquí en Ferrol desde entonces, que ahora tengo 38. ah, bueno, está cerca. Y Sí, la familia de mi mujer, por parte de su padre, eran de origen de Ares, ahí al lado de ya, Mugardos. Sí. ya lo estuve investigando. Ya los tienes fichados, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. ¿y tú te reúnes ahí en Ferrol? Sí, en la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Muy bien, estupendo. ¿Y cómo nos conociste? ¿Cómo diste con la plataforma? Por Eh, curiosidad, nada más. sí, y pues y investigando dónde podía estudiar algo, saber, porque yo la verdad, a ver, yo soy de hijo pastor, porque mi padre lleva 40 años en el Evangelio y ha Ah, pastoreado varias iglesias. Yo soy de etnia gitana, para que así sí, a lo mejor me entiendes mejor. Y sí, sí, sabes no, y un poco además al más ser de algo. Filadelfia ya suponía, sí, también, sí. Y mi Bueno, padre lleva 40 años en el Evangelio, pero yo como que nunca, siempre fui a un lado, ¿no? Hasta hace 2 años que sí que ya me he puesto ahí con Dios, con el Señor y bien, y ah, bien. Y verdad que ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, el matrimonio y todo, mm, qué todo, bien, todo. Sí, pues sí. qué bien. Me alegro, y además me alegra mucho que hayas decidido formarte, ¿no? Y estudiar y prepararte, Sí, porque eso es importante y creo que incluso a vosotros, para como colectivo, también es muy positivo tener personas preparadas, ¿no? Que, como sí, tú, sí. que os molestéis en estudiar la palabra, porque bueno, el mundo de hoy exige también preparación. Sí, mi padre ya estuvo en un seminario hace unos 20, 25 años Ah, en pues hombre, Santiago, sí, pues ya en fue, Santiago mm, y en Silleda, creo que estaban en los dos, en Santiago y en Silleda. Era el mismo, pero unas noches dormían en Santiago y otras noches en Silleda. ajá, bien, pues ya está ahí preparándose también, pues fenomenal, ¿no? Preparado. Pues Sí, nada, que me está alegro mucho de conocerte, de saludarte. igual. Es que a ver, yo trabajo en Urbaser Ujú, y trabajo por las tardes, de 2 a 8:30 de la ajá, tarde. Y trabajo casi todos los días. Una semana libro un día y otra semana libro viernes y domingo. Y el ujú, domingo me lo van salteando, domingo sí, domingo no. claro, Y por eso muchas veces me es imposible conectarme porque claro, no pasa nada. y voy un poquito atrasado los trabajos también por el tema este. Ahora estamos con las Navidades, con diciembre y hay Bueno, mucho chollo. bueno, pues cuando puedas te pones al día y si no, pues haces lo del día y al final recuperas lo atrasado. Vale. Y una pregunta, porque estamos usted y yo solos, ¿no? Sí, sí, dime. Vale. Con respecto a Sí. la contestación de que el Señor sabe en la segunda venida o el rapto, ¿usted cómo cree que va a ser eso? Bueno, yo cuando leo las cartas de Tesalonicenses,
parece todo bastante claro, ¿no? El orden en que van a ocurrir las cosas. Yo sé que en muchas iglesias domina o ha dominado la idea del pretribulacionismo, ¿no? Del arrebatamiento antes de la tribulación. Pero mi impresión, cuando leo eso, leo Mateo 24, pues no me da la impresión de que sea un arrebatamiento previo, ¿no? Parece la impresión de que todo continúa y ya al final, cuando el Señor viene, pues será después, ¿no? Y no cambia nada, creer que sea antes o después. Creo que lo importante es que estemos preparados para que el Señor va a venir y si no viene antes nos va a llamar a presentarnos delante de Él. Pero sí, creo que también está bien leerlo, ¿no? Estudiarlo y conocerlo, porque así, pues si ocurre, podemos identificarlo cuando ocurra, ¿no? Pero sí, mi inclinación sería de que la Iglesia pasaría la tribulación. Y luego, Sí, a ver, pues, yo y mi padre también lo creemos así. La mayoría de Filadelfia no cree no. así. No, Ya, no. fue una corriente que se impuso en los últimos años, se puso de moda, porque parece ser que antiguamente no era esa la idea principal en la Iglesia, ¿no? Fue especialmente a partir del siglo XIX que John Nelson Darby, un inglés, que desarrolló este tema y luego lo difundió especialmente en la Biblia de Scofield, una Biblia anotada que era muy dispensacionalista y entonces ellos difundieron este tema y poco a poco se ha ido difundiendo, ¿no? En seminarios y muchas iglesias lo han ido asumiendo. Pero yo creo que lo que hay que ver lo que dice la Biblia y yo en una lectura así natural no veo ese arrebatamiento, porque además significaría que entonces va a haber dos resurrecciones, no una resurrección final. Tendría que haber una primera en el arrebatamiento y luego otra resurrección posterior. Cuando se habla de la trompeta final, pero también habla de que cuando suene la trompeta somos arrebatados. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es la final? ¿No es la final? ¿Cuántas? O sea, Claro, me resulta más sencillo así, ¿no? porque basándose en eso dice, claro, ¿cuántas venidas hay del Señor? Entonces, tres, según la mayoría de Filadelfia. Y no, Ya, sí. nosotros, yo y mi padre creemos que no, que la Biblia no dice eso, que son dos venidas. Sí. Sí, sí, la explicación que dan ellos para justificarlo es que dicen que el arrebatamiento no es propiamente la venida del Señor, ¿no? Que es el arrebatamiento, pero que eso no es, la venida es después. Pero bueno, es una venida, porque si dice que el Señor viene en las nubes Claro, y es sí, sí. arrebatada la iglesia, es la venida. Ha venido a las nubes, por lo menos, ¿no? A buscarnos. Claro, ellos se basan que eso, que no, como no baja la tierra, no pisa la tierra, pues Ya, ya, es una pero bueno. explicación, claro. Tienen que buscar una explicación. Sí, ahora bueno, por esas cosas no vale la pena discutir. Está bien No, opinar y tener sí, cada uno su criterio y creo que lo que no hay es que decir, esto es así, lo que dice, bueno, mira, si yo en cualquier tema de estos, si grandes hombres de Dios que son reconocidos, unos piensan de una manera y otros de otra, yo siempre digo, yo no voy a ser el listo que lo arregle. El Señor, pues cuando ocurra ya lo veremos. Pero y bueno, muy bien pensado, Raúl. me gustaría que me recomendara alguna Biblia de estudio o algún libro para estudiar. A ver, las Biblias de estudio son Biblias que tienen anotaciones, normalmente que son explicaciones, por ejemplo, de variantes. En los textos originales hay variantes, ¿no? No todos los originales, en algunos pasajes, en algunos versículos hay algunas diferencias, pues las notas explicativas te ponen, por ejemplo, eso, pues a otros manuscritos tienen esta variante. O son notas a veces geográficas, de interés también, ¿no? O de explicación de costumbres. Esas son las Biblias de estudio buenas. Yo la que uso es la Biblia de las Américas, la Biblia de Estudio de las Américas. Me gusta esta traducción, me parece una traducción que tuvo en cuenta descubrimientos más recientes de manuscritos antiguos y es la que uso yo como Biblia de Estudio, la Biblia de las Américas. Eh, Después ya están los comentarios bíblicos, claro, y eso hay de todo, hay autores y yo creo que lo bueno es tener algunas herramientas buenas para estudiar palabras en la Biblia, por ejemplo, el diccionario de Vine es Sí, ese lo tengo. pues eso es de lo mejor. Sí. Y después algunos comentarios. Los comentarios, cada uno será de su padre, ¿no? Y se inclinan hacia su lado. Sí.
Y a veces es bueno leer varios también, ¿no? Para no quedarte solo con una idea, ¿no? Primero estudia siempre lo que a ti te dice el texto. Tú ora y estudia el texto y saca tus conclusiones. Y después compáralo con los comentarios. Hay gente que hace al revés, ¿no? Primero lee el comentario y después va a la Biblia. Entonces ya vienes condicionado. No, tú Eso es. léelo tú primero sinceramente. Luego, el comentario a lo mejor te abre los ojos, efectivamente. Y a lo mejor hay algo en el texto que tú no lo habías visto y el comentarista pues te puede ayudar a no equivocarte, ¿no? También. Pero tú lo tienes que ver. Y bueno, pues comentarios hay en español ahora ya hay bastantes. Cuando yo era un adolescente no había nada en español. En comentarios bíblicos había un par de ellos y eran muy, muy limitados, ¿no? Y ahora por internet también se consiguen muchas cosas, aunque casi todo está en inglés. Por internet hay programas de la Biblia con comentarios bíblicos gratis, con bastante abundancia, pero sí, en inglés. Pero la mayoría están en inglés, las que consigues online. Tú no manejas inglés, ¿no? No. Vale. Pues bueno, algún comentario bíblico. A ver, uno muy conocido y es serio, es el de Matthew Henry, que es un buen comentario. En el arrebatamiento probablemente sea pretribulacionista, pero eso no importa para que el resto sea bueno, todo lo que dice. Y bueno, hay muchos autores, escritores, en España tenemos también algunos, ¿no? Tienes libros de Samuel Pérez Millos, él ha escrito varios comentarios que son buenos. Sí, o sea, si luego en algún momento quieres alguno en particular o me puedes preguntar y yo te puedo ver. Es que hay tanto que yo ya me pierdo también. Vale. Y yo, claro, tengo la ventaja que heredé parte de la biblioteca ya de mi abuelo y pasa que está en inglés todo, ¿no? Entonces no tuve tanta necesidad de comprar libros porque ya tenía muchos, entonces si no doy ni leo los que tengo, ¿para qué voy a comprar más, no? Entonces entre que los que me regalan y los que ya tengo, pues a veces ya no conozco todo lo que hay. Sí, yo a mi padre por su cumpleaños también le regalé algunos de Pérez Millo. Y aparte él también tiene libro. Bueno, pues hay buenos comentarios, sí. Muy bien, Raúl. Bueno, nos vamos a cenar. Venga, yo también que no cené. Bendiciones. Y buena Vale, noche. igualmente, Dios te bendiga. Chao, chao, chao. Adiós. Chao.